Capítulo 40. Desde el principio del viaje había experimentado muchas sorpresas, y debía ya estar curado de sustos, como se dice vulgarmente, y creerme al abrigo de todas las maravillas. Sin embargo, a la vista de aquellas 2 letras que se habían allí grabado 300 años atrás, quedé como embobado, como tonto. No solo se leía en la roca la firma del sabio alquimista, sino que tenía en mis manos el estilete que la había trazado. Hubiera sido en mí una insigne mala fe poner en duda la existencia del viajero y la realidad del viaje. Mientras bullían en mi cabeza estas reflexiones, el profesor Lidenbrock se dejaba llevar de un entusiasmo algo ditirámbico respecto de Arne Saknussemm. ¡Maravilloso genio!, exclamaba. Tú no has olvidado nada de lo que debía abrir a otros mortales los caminos de la corteza terrestre, y tus semejantes pueden hallar las huellas que 3 siglos atrás trazaron los pies en el fondo de estos subterráneos oscuros. Quisiste que otras miradas, a más de las tuyas, contemplasen estas maravillas. Tu nombre, grabado de trecho en trecho, conduce directamente a su objeto, a viajero que es bastante denodado para seguirte. Y en el centro mismo de nuestro planeta le encontraremos escrito por tu propia mano. Yo también. Yo pondré mi firma en esta última página de granito. Pero que desde ahora, este cabo visto por ti desde este mar que tú descubriste, se llame hasta la consumación de los siglos Cabo Saknussemm. He aquí las palabras que pude recoger, las cuales me comunicaron el entusiasmo que las había dictado. Un fuego interior renació en el fondo de mi pecho. Todo lo olvidé, los peligros de la ida y los peligros de la vuelta. Quería hacer lo que otro había hecho, y nada humano me parecía imposible. ¡Adelante, adelante!, exclamé. Me lanzaba ya hacia la oscura galería cuando el profesor me detuvo, y siendo él el hombre del frenes y de los arrebatos, me aconsejó paciencia y sangre fría. Volvamos primero a buscar a Hans, dijo, y acerquemos la Almadía a este sitio. No de muy buena voluntad me sometí a la de mi tío, y me deslicé rápidamente por entre las rocas de la playa. ¿Sabéis, tío?, dije mientras íbamos andando, que hasta ahora las circunstancias nos han favorecido singularmente. ¡Ah! ¿Lo creéis así, Axel? Sin duda, y hasta la tempestad ha servido para volvernos al camino recto. Bendita sea la tempestad. Ella nos ha traído a esta costa de que el buen tiempo nos había alejado. Suponed por un instante que hubiésemos tocado con nuestra proa, la proa de una almadía, las costas meridionales del mar Lidenbrock. ¿Qué hubiera sido de nosotros? El nombre de Saknussemm no se nos hubiera aparecido, y ahora estaríamos abandonados en una playa sin salida. Sí, Axel, hay algo de providencial en que, navegando hacia el sur, hayamos vuelto al norte, y precisamente al cabo Saknussemm. El hecho es más que admirable. Y algo hay que yo no me explico. ¿Qué importa? Lo que debemos procurar no es explicar los hechos, sino aprovecharnos de ellos. Sin duda, muchacho, pero vamos a tomar de nuevo el camino del norte, a pasar bajo las comarcas septentrionales de Europa, Suecia, Rusia, Siberia, qué sé yo, en lugar de hundirnos bajo los desiertos de África o las olas del océano. Y no quiero saber más. Sí, Axel, tienes razón y todo pinta perfectamente. Pues abandonamos este mar horizontal que a nada puede conducirnos. Vamos, a bajar, siempre a bajar. ¿Sabes que para llegar al centro del globo no tenemos que andar ya más que 1500 leguas? ¡Bah!, exclamé. 1500 leguas. No merecen siquiera que hablemos de ellas. ¡En marcha, en marcha! Este diálogo insensato duraba aún cuando llegamos al lado del cazador.
Todos los aprestos estaban hechos para partir inmediatamente. No había ni un solo fardo que no estuviese embarcado. Nos colocamos en la almadía, hízose la vela y Hans hizo rumbo hacia el cabo Saknussemm. El tiempo no favorecía a un género de embarcación que no ceñía ni picaba bien el viento, ni podía acercarse demasiado a tierra. Sus viradas eran difíciles y por consiguiente navegaba mal de vuelta y vuelta. Era casi imposible que bolinease. Por todas estas razones, en más de una ocasión, tuve que avanzar desatracando con el auxilio de los palos con puntas de hierro que hacían las veces de bicheros. Con frecuencia, las rocas poco profundas obligaban a rodeos bastante largos para no exponerse a tocar o varar. Por fin, después de 3 horas de navegación, es decir, a las 6 de la tarde, se alcanzó un punto a propósito para desembarcar. Salté a tierra, seguido de mi tío y del islandés. La travesía no había enfriado mi entusiasmo. Todo lo contrario. Hasta propuse quemar las naves para cortarnos la retirada, pero mi tío se opuso a ello. Le encontré singularmente tibio. Al menos, dije yo, partamos sin perder un instante. Sí, muchacho, pero antes examinemos esta nueva galería para saber si hemos de preparar nuestras anclas. Mi tío puso en acción su aparato de Ruhmkorff. Dejamos la almadía amarrada a la orilla y nos dirigimos, marchando yo a la cabeza, a la abertura de la galería, que no distaba de allí más que unos 20 pasos. El orificio, casi circular, presentaba un diámetro de unos 5 pies. El oscuro túnel estaba abierto en la roca viva y como enlucido por las materias eruptivas a que dio salida en otro tiempo, y su piso o parte inferior estaba al nivel del suelo, de suerte que se podía penetrar sin la menor dificultad. Seguíamos un plano casi horizontal, cuando, a los 6 pasos, interrumpió nuestra marcha la interposición de una roca enorme. ¡Maldita roca!, exclamé con cólera, viéndome de pronto detenido por un obstáculo insuperable. En vano buscamos a derecha e izquierda, arriba y abajo, algún paso, alguna bifurcación. Experimenté una desazón vivísima, sin resignarme a admitir la realidad del obstáculo. Me bajé, miré por debajo de la piedra. Ningún intersticio. Miré por encima. La misma barrera de granito. Hans dirigió a todos los puntos de la pared la luz de la lámpara, pero no se vio ninguna solución de continuidad. Fuerza era renunciar a toda esperanza de pasar. Me senté en el suelo. Mi tío paseaba por el corredor a largos pasos. «¿Pero entonces Saknussemm?», exclamé yo. «Quedaría detenido», dijo mi tío, «por esta puerta de piedra». «No, no», respondí yo con vehemencia. «Ese pedrusco, a consecuencia de un sacudimiento cualquiera o por uno de esos fenómenos magnéticos que se producen en la corteza terrestre, ha cerrado súbitamente este paso. Muchos años han mediado entre el regreso de Saknussemm y la caída de este peñasco. ¿No es evidente que esta galería fue en otro tiempo el camino de las lavas y que entonces las materias eruptivas circulaban por ella libremente? Mirad, hay grietas recientes que surcan este teatro de granito, formado con pedazos reunidos, con piedras enormes, como si la mano de algún gigante hubiese trabajado en su construcción. Pero un día el empuje fue más fuerte, y este pedrusco, a la manera de una llave de bóveda que falla, se deslizó hasta el suelo y dejó obstruido el paso. Este obstáculo es, pues, accidental, y Saknussemm no lo encontró. Y nosotros, si no lo derribamos, somos indignos de llegar al centro del mundo. Así hablaba yo, como si toda entera se me hubiese transmitido el alma del profesor. Me inspiraba el genio de los descubrimientos. Olvidaba el pasado y desdeñaba el porvenir.
Ya nada existía para mí en la superficie de este esferoide en cuyo seno me había abismado. Ni las ciudades, ni los campos, ni Hamburgo, ni Königstrasse, ni mi pobre Grauben, que debía considerarme perdido para siempre en las entrañas de la tierra. Pues bien, replicó mi tío, con el azadón y la piqueta abramos camino. Derribemos estos muros. Son demasiado duros para el azadón, exclamé. Pues entonces, el zapapico. Para el zapapico la operación es demasiado larga. Pero... la pólvora, la mina. Hagamos desaparecer el obstáculo. ¿La pólvora? Sí, no se trata más que de romper un pedazo de roca. ¡Manos a la obra, Hans!, exclamó mi tío. El islandés se fue a la almadía y volvió luego con un zapapico para preparar un barreno. No era este trabajo insignificante, porque se trataba nada menos que de abrir un agujero bastante considerable para que pudiera contener 50 libras de algodón fulminante, cuyo poder expansivo es 4 veces superior al de la pólvora común. Yo me hallaba en un estado de sobreexcitación indecible. Mientras Hans trabajaba, yo ayudaba a mi tío a preparar una larga mecha formada con pólvora mojada y encerrada en una funda de tela. «Pasaremos», decía yo. «¡Pasaremos!», repetía mi tío. A medianoche estaba abierto el barreno y cargado con el algodón fulminante. La mecha, atravesando la galería, terminaba exteriormente. Ya no faltaba más que una chispa para que produjese sus estragos aquel aparato formidable. «¡Hasta mañana!», dijo el profesor. Tuve que resignarme y pasar todavía esperando 6 horas que se me hicieron eternas. Fin del capítulo 40.